Dice así para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba. Observe la Biblia cómo nos narra este versículo. Dice, Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Ustedes solamente el versículo 29. Tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Pueden sentarse, que Dios añada más bendición con su palabra. ¿Qué habrá en el corazón de Saúl? ¿Qué habrá en el corazón de un hombre que lo tenía todo? ¿Mande? Envidia, celos. Si lo tenía todo. Él era el jefe. ¿Acaso no le prometió su hija a David? ¿Acaso no la ofreció como premio por matar a un gigante? Saúl no estaba consciente de todo lo que él había logrado como rey, porque al fin y al cabo él seguía siendo el rey. La victoria, todo era para él. Por eso mi pregunta, ¿qué tendría Saúl en su cabeza, en su corazón? Ya dijeron envidia, celos, ¿qué más? Orgullo, claro. Creo que con estos tres elementos nos vamos a quedar. Porque cuando el corazón del hombre tiene celos, envidia y orgullo, no se da cuenta de lo que tiene y no valora lo que tiene. No valora lo que Dios le ha dado, no valora el fruto de su propio trabajo. Hay gente que logra grandes cosas por su esfuerzo, por su disciplina, por su capacidad, sabe dar un paso decisivo en las inversiones de la vida, pero cuando el orgullo, el celo, la envidia llega a su corazón, se le olvida que él mismo construyó lo que tiene y no valora eso. Y hay personas que en un segundo, por una decisión tomada, les cambió la vida. Y todo lo que hicieron no lo están disfrutando. Su casa, sus negocios están lejos, porque ellos tuvieron que huir. Porque una de estas tres cosas que han mencionado le hicieron tomar una decisión equivocada. Mira nomás, imaginemos las cosas entre David y Saúl. Imaginemos lo siguiente, que en lugar de que huyera David hubiera hecho resistencia. ¿Qué hubiera pasado con Saúl? ¿Qué hubiera pasado con su reino, con su trono? ¿Qué hubiera pasado con su poder? ¿Qué hubiera pasado con la gloria de Israel? Porque dice la Biblia que cuando Saúl llegó, Israel vivió en gloria porque se sentían orgullosos. Eso dice la Biblia de Saúl, porque Saúl era el más alto, era el más guapo de todos, era el más imponente. Y por eso es que Goliat dijo, siervos de Saúl. Porque Saúl fue encontrado conforme al corazón de Israel. Y David fue elegido conforme al corazón de Dios. Hay dos diferencias. Israel quería un rey y encontró uno Dios conforme al corazón de ellos. Pero dijo Dios, yo necesito un hombre conforme a mi corazón que sea como yo quiero. Y por eso Dios escogió a David. Ahora bien, volvamos a esta parte, porque la envidia, el celo, el orgullo y otras cosas más que en la historia de Saúl encontramos, nos vamos a dar cuenta de que destruyen los planes que Dios tiene y afectan los propósitos de Dios. Cuando Saúl estaba en el reinado, Dios quería confirmar el reinado. Cuando Saúl estaba ya iniciando su tiempo de gobierno, Dios le puso pruebas, le puso indicaciones para que él obedeciera. Y dice la Biblia que Saúl no obedeció. Y eso le costó el reino. ¿Comprende? Dice la Biblia que llegó este momento, capítulo 18,
que Saúl empezó a tener problemas emocionales. Y esto nos dice la Biblia, y quiero que analicemos algo. David no estaba lejos de Saúl. David estaba ya oficialmente viviendo, caminando, comportándose como el yerno del rey. ¿Cuáles eran los caminos de David? ¿Cuáles eran las personas que acompañaban a David? Ya era un hombre escoltado, era un hombre que caminaba sobre las avenidas principales, era un hombre reconocido que por las costumbres de Israel no iba a andar por ahí entre el monte, entre la vereda, no, eran caminos reales los que él caminaba. ¿Comprenden? Que era una persona que estaba escoltado y resguardado por soldados. Ella no andaba a pie, ella andaba en algún animal fino, porque era el yerno del rey, era el más valiente de Israel. Ya para ese tiempo dice la Biblia que los filisteos salían a campañas, o sea, salían a conquistar tierras, pero David los impedía y la victoria era de David. Por si pensabas que los filisteos no hacían campaña, la Biblia dice que sí hacían campaña. No para evangelizar como nosotros, ellos para conquistar nuevas tierras, pero David les estorbaba, dice la Biblia. Quiero que veas que David se convirtió en un peligro para los filisteos. Y Saúl, en lugar de ver el lado positivo, correcto, el favor, al tener a David como yerno, le tuvo envidia, celos. Y también se sintió orgulloso del orgullo malo, no del orgullo bueno. No del que te da satisfacción y decir gracias Dios por esto que me diste. Él no le dio a Dios gracias Señor, gracias por darme el yerno más valiente de Israel. Él no agradeció a Dios por la valentía de David. Él sintió que le pisaban los talones y la sombra. Quiero que vayamos a ver la historia, porque en el capítulo 19 encuentro un proceso en el cual hoy Dios nos va a hablar. En el cual Dios, mira, el capítulo 19, si fijamos nuestra mirada, vamos a descubrir algo interesante, porque va a haber personas que van a buscar tu mal, va a haber personas que te van a querer afectar. ¿Cuántas veces el enemigo ha llegado a tu vida con la intención de destruirte, pero no pudo? ¿Cuántas veces el diablo se ha levantado para afectar tu caminar con Dios, pero no pudo? ¿Cuántas veces el diablo prometió regresar, pero según tú no regresó? Y después te diste cuenta que cambió de estrategia y sí regresó, pero no fue como tú esperabas. O va a decir, no pastor, ya no ha regresado. Te pregunto, pero ¿tiene las mismas ganas de orar y de leer? A lo mejor vas a decir, no pastor, pero el diablo no regresó. Pero no tienes ganas de orar ni de leer la Biblia. Entonces, ¿regresó o no regresó Satanás? Claro, cambió de plan. No cabe duda que Saúl es un ejemplo de la perversidad que puede tener un hombre sin importar, sin valorar lo que Dios ya depositó en él. Porque David y Saúl fueron hombres ungidos por un siervo de Dios. David y Saúl y David fueron también profetas. La Biblia dice que ellos profetizaron varias veces. Y el don, el ministerio, lo que Dios había depositado en ellos, se echó abajo en la vida de Saúl por la perversidad que Saúl prefirió alimentar en su corazón. Quiero que me acompañes al versículo 6 del capítulo 19. Dice la Biblia en el versículo 6: y escuchó Saúl la voz de Jonatán. ¿Qué es lo que escuchó? Porque Jonatán habló con su papá y le dijo a su papá: oye padre, considera, David es valiente, David es atrevido, David hizo esto. Y Jonatán trató de hacer entender a su padre. Y yo quiero que vayamos en esa primera etapa, porque es la primera escala en la cual parece que esa persona que te está dañando, esa persona, no sé cómo se pueda llamar, tu vecino, tu hermano, tu tío, tu pariente, esa persona como la versión de Saúl y Jonatán, que alguien llegue y le dice: mira, tranquilo, no pasa nada, él está en su casa, tú estás en tu casa.
Aquí la Biblia nos dice que Jonatán llegó, habló con Saúl, y Saúl escuchó la voz de Jonatán, y juró Saúl, vive Jehová. No dijo que no le voy a hacer nada. ¿Qué dijo? No morirá. Eso fue una verdad, porque quien cuidaba la vida de David es Dios. ¿Hay alguien que pueda tocar al hombre o la mujer que Dios escogió? No. Podrán tocar tu carro, tus casas, tus llantas, podrán quitarte el negocio, podrán quitarte el carro, podrán, es más, tocar todos tus bienes. Pero que alguien te quite la vida, eso solamente lo decide Dios. Dice Saúl, no va a morir. Yo creo que le hubiéramos dicho a Saúl, es verdad, no va a morir en tus manos, pero tú vas a volver. Yo creo que si hubiera estado ahí el Espíritu de Jesús diciéndole, no, cuando le dijo a Pedro, tú me vas a defraudar, tú vas a hacer algo, vas a negarme. Yo creo que el Espíritu de Jesús le hubiera dicho a Saúl, no, Saúl, está saliendo nada más de tus labios, porque tú vas a volver a intentarlo. Pero en esta primera parte, quiero que veamos cómo es que Jonatán logró convencer a Saúl que no siguiera intentando. A grado que llega David, vuelve a convivir con su suegro, vuelve a llegar a la casa, están pasando un momento alegre, pero pasa una etapa más. Dice la Biblia que en ese momento, me encanta, hay algo de David que me encanta y quiero mencionarlo ahora. David siempre fue un adorador, un hombre que alababa a Dios. Sabía lo que su suegro quería hacerle. Ya David no ignoraba lo que su suegro quería hacerle. Y dice la Biblia que agarró el arpa y comenzó a tocar. Versículo 9, por favor. Dice el versículo 9, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa, tenía una lanza a la mano. ¿Qué tenía a la mano? ¿Qué crees que tiene Satanás a la mano? Todo lo dibujan con una lanza, un trinche, ¿qué más? Con una hoz. El ser humano ya sabe que el diablo siempre tiene una herramienta destructiva a la mano. Dice la Biblia que Saúl tenía a la mano una lanza. Y mientras David estaba adorando a Dios, tocando, ¿en qué momento piensas tú que te va a atacar Satanás? Aun cuando estés adorando a Dios. Aun cuando estés a punto de irte a orar, y va a venir el diablo y te va a decir, es más, el diablo va a buscar la forma de que no ores. Te va a provocar enojo, te va a recordar algún momento del pasado y va a decir, ya, ¿para qué oro? No tiene sentido. No, haz como David, sigue orando. No niegues la oración a Dios, no niegues tu alabanza a Dios, no niegues tu búsqueda a Dios. Dice la Biblia que mientras David tocaba, Saúl procuró hacerle cosquillas a David. Eso dice tu Biblia. ¿Qué dice tu Biblia? Como si fuera una cucaracha, un alacrán, como si fuera, me acordé de mi hermano, no de mi hermano que está aquí, que se divertía con los sapos. Agarraba los sapos y les ponía un clavo y ¡zas! Y le decían a mi hermano que no lo hiciera porque son peligrosos. ¿Qué otra cosa más hacía mi hermano? Los amarraba, ¿no? Los amarraba y los aventaba para divertirse, imagínate. No era mi hermano haciendo esto. Era el rey el que quería clavar a David. No era el vecino. No es el patrón. Es el suegro. ¿Qué comprendes con esto? ¿Verdad que tu espíritu ya te está diciendo lo que te hace temblar tu corazón? No es. Dice la Biblia que Saúl procuró clavar, no lo pensó, lo hizo, aventó la lanza contra la pared para dejar ahí a David como de esos animalitos disecados ya,
que muchas personas tienen en su sala. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. La habilidad que Dios dio a David. Primero, convencieron a Saúl que no, pero Saúl insistió. ¿Qué crees que va a querer hacer el diablo? Insistir. Y fíjate lo que viene más adelante, porque dice la Biblia que después de esto, le avisan a Saúl que su yerno estaba allá con su mujer. Y yo quiero que hagamos una pausa, porque hace un rato acabamos de leer. Y dice la Biblia que Mical amaba a David. Y después, en otro texto, la Biblia nos dice que Mical exhortó a David para que no se gozara en la presencia de Dios. ¿Recuerdan? ¿Y por qué razón Mical no pudo tener hijos? Porque se metió con la adoración de David y Dios. ¿Sí estás comprendiendo lo que estoy diciendo? La mujer cambió. Después de amarlo, dejó de amarlo. Después de atenderlo y ayudarlo, dejó de ayudarlo. Después de estar con él, ya no estaba con él. ¿Comprendes? No sé qué habrá pasado en el corazón de esta mujer. Lo que sí sé que pasó es que Mical dejó de amar a David. Pero en ese tiempo que lo amaba, versículo 11, por favor. Acompáñame al versículo 11. Dice: Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Observa lo que dice: si no salvas tu vida, si no haces nada por ti, si tú no tomas decisiones correctas, si tú no accionas de manera prudente, mañana serás muerto. Voy a repetir esto, porque aquí está una clave importante. El diablo busca acabarnos, el diablo busca destruirnos, el diablo busca, y aunque tenemos la garantía de que Dios nos cuida, aunque tenemos la garantía de que Dios está con nosotros, aunque tenemos la palabra de Dios empeñada, que ningún cabello de nuestra cabeza será tocado sin que la voluntad de Dios autorice, es verdad que nosotros debemos accionar de manera correcta en la voluntad de Dios. Una cosa es cuando estás, voy a ponerte este ejemplo, de misionero en la selva. Estás predicando la palabra, estás al 500% metido en el ministerio. Ahí sí Dios va a cuidar de ti. Pero si no estás metido en el ministerio al 100%, tienes que velar por ti. Ahí David estaba ungido por rey, pero no era el rey. Hay una gran diferencia. Te repito esto. David estaba ungido como rey, pero no era el rey. En otras palabras, David apenas iba camino al llamado de Dios. Por lo tanto, hasta ahí todavía a David le correspondía tomar decisiones prudentes. ¿Sí me explico? Porque su vida estaba en riesgo. ¿Cuántas personas intentaron matar a David? Acuérdate. Saúl. ¿Cuántos soldados tenía el ejército de los filisteos? Fíjate hasta dónde llegó a vivir David, que se hizo pasar por loco, por un hombre demente, para poder sobrevivir. Si tú piensas que ya tienes el llamado de Dios, las promesas de Dios, y eres intocable, te voy a decir algo: te vas a convertir intocable hasta que hagas su voluntad. Mientras no estés haciendo su voluntad, el diablo va a intentar detenerte. ¿Comprende lo que estoy hablando? ¿Todavía no lo estás comprendiendo? Imagínate que te dan un nombramiento y te dijeron: ya preséntate el día lunes a la oficina. Pero mientras no llegues a la oficina, alguien va a intentar detener tus pasos, que no llegues a tomar tu cargo. Es lo que estaba haciendo Satanás con David. Dice la Biblia que David escuchó la voz de su mujer, porque su mujer le dijo: si tú no salvas tu vida esta noche. No era el mejor momento para irse. No era
la mejor oportunidad, no, era la única. No era la mejor opción. No había un carruaje lleno de soldados, escoltado. No. Era su única opción. Ahí no preguntó, ¿y dónde están los guardias? ¿Y qué voy a hacer? ¿A dónde me voy? No, él no preguntó eso. Él sabía que tenía que accionar. Dice, tú vas a ser hombre muerto. Versículo 12. Dice, y descolgó Mical a David por una ventana. Y él se fue y huyó y escapó. ¿Y qué se llevó? La Biblia no dice qué se llevó, pero de que se llevó un susto, sí se llevó el susto. El miedo se lo llevó con él. Y es aquí donde el momento queda para mencionar esto, que hay momentos en nuestra vida que si vamos a tener miedo, hay que usarlo como combustible para las mejores decisiones. Si vas a hacer algo, que sea de manera correcta. De esta parte, quiero que veas que la decisión de David fue correcta. Vayamos al versículo 18, por favor. Y aquí al versículo 18 voy a empezar a hablar más al respecto. Dice la Biblia que cuando David huyó, escapó a la ciudad de Ramá, donde vivía el profeta Samuel. ¿Qué representa el profeta Samuel en la historia aquí? Presencia de Dios, palabra de Dios, consultar la voluntad de Dios, ¿comprendes? ¿Qué representa el profeta aquí? La presencia de Dios es parte de nuestro compromiso, buscar la presencia de Dios en medio de lo que nosotros vivamos. Dice la Biblia que David llegó a Ramá y le dijo todo a Saúl. Hay gente que piensa que los profetas lo saben todo. No, los profetas no son adivinos. No están echando las cartas para ver qué ven y echando el huevo y las ramas, no. Cuando Dios quiere lo revela al profeta, y cuando Dios no quiere, aunque el profeta le llore a Dios, aunque le lloremos a Dios, Señor, revélame, muéstrame, dime de dónde vino mi hija, mi hijo, dice Dios, no te lo voy a decir, porque tienes lo Toledo encima y vas a cometer pecado. ¿Me estoy explicando? Dice la Biblia que David le confesó todo a Saúl, aunque Dios podría habérselo dicho a Saúl. Dice que se lo dijo, a Samuel, gracias por corregirme, a Samuel. Y se fueron a morar a otro pueblo llamado Nayot. Y fue dado aviso a Saúl, dice el versículo 19, diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una campaña de profetas que profetizaban. ¿En dónde estaba ahora David? Con los profetas. Había un avivamiento terrible ahí. Había presencia de Dios. Yo creo que ese momento era como el Pentecostés en el libro de los Hechos capítulo 2. La gente hablando en lenguas, profetizando. La manifestación del Espíritu Santo estaba ahí. Y dice la Biblia que cuando llegó esta compañía de soldados, llegaron ahí, se unieron y fueron atrapados por la presencia de Dios y profetizaron. Dice la Biblia que llegaron y Samuel estaba ahí y los presidía, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron, fueron transformados. ¿Sabes por qué fueron transformados? Porque el hombre que el diablo buscaba para matar estaba en la presencia de Dios, y es cuando Dios interviene, es cuando Dios obra, es cuando Dios se manifiesta. Y es lo que yo te decía hace un rato, mientras no estés en el lugar que Dios quiere y vas camino allá, a ti te toca hacer algo. Pero ya cuando estás ahí, es cuando Dios entra a defenderte. Si tienes un llamado para el pastorado y no estás ejerciendo el pastorado, mientras vas camino al pastorado, tienes que tomar decisiones prudentes. Si tienes un llamado al ministerio evangelístico y no has llegado a ese cargo, a esa función, tienes una responsabilidad. Ahora sí, cuando estás en el cargo, cuando estás en la presencia de Dios, estás viviendo en el ministerio, no te preocupes, Dios cuidará de ti. Un pastor dijo a su mujer, ya me cansé de pastorear, tantos desvelos, a las 2, 3 de la mañana, ya no quiero. Y le decía a su mujer, viejo,
pero acuérdate lo que Dios ha hecho con nosotros. Mira, ha multiplicado el gas del tanque de la estufa, te ha multiplicado la gasolina. Mira, ¿te acuerdas cuando la llanta estaba ponchada y en lo que íbamos camino a la vulcanizadora se llenó de aire y el Señor la revisó y no te cobró nada? ¿Sí? Y la mujer recordándole los milagros que Dios había hecho a su alrededor. Estaba por entregar el ministerio y le regalaron un carro y le dijeron al hermano: pastor, este carro es para la iglesia, para el uso del pastor que está en turno. El día que usted ya no esté, este va a ser para el nuevo pastor. Y el hermanito estaba ya a punto de entregar, y dijo: qué bueno, gloria a Dios. Y él dijo en su mente, un día dijo: pues de todas maneras Dios me llena el tanque de la gasolina, Dios me llena el tanque del gas y no pasa nada. Si entrego, Dios va a seguir glorificándose. Y entregó la iglesia. Y a los 15 días se acabó el tanque de gas y no tenían para el gas. Y estaban buscando para llenar el tanque de gas de la estufa. Bueno, como quiera que sea, comieron y le dice su mujer: oye viejo, ¿y qué vas a hacer con el tanque? Ocupamos gas. Dice: estoy esperando que Dios haga un milagro. Y le dice a su mujer: ¿se te olvidó que ya dejaste de ser pastor? Dice: ¿a poco tú crees que sea por eso? Dice: no sé, yo nada más te digo. Cuando sale a buscar la solución para el tanque, se dio cuenta que le habían robado las llantas del carro. Dice: oye mujer, dice, nos robaron las llantas del carro, está embancado en unos troncos de madera. Y le dice a su mujer: ¿se te olvidó que dejaste de ser pastor? Cuando el hombre se dio cuenta que estaba lejos de la protección de Dios, le dijo: mujer, creo que debo de volver al pastorado. Y dice: sí, pero en la iglesia tiene otro pastor. Quiero que comprendas esto que está David viviendo. David estaba siendo ahora defendido por Dios, porque estaba en la presencia de Dios. Dice el versículo 21, que cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, gloria a Dios. ¿De cuántos era una compañía? Según dice la historia, que la compañía era de 50 soldados. Así es que aquí ya iban 100. ¿Te das cuenta que la adoración de David ya había ganado 100 hombres bajo la unción del Espíritu Santo? Si tú permaneces en la voluntad de Dios, en la presencia de Dios y tomas las decisiones correctas, Dios va a traer gente para que venga a través de tu persona a los pies de Cristo. Dice el versículo 21, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Me encanta esta parte que viene. Cuando Saúl se da cuenta que los terceros volvieron a profetizar, dijo él: ahora voy yo. Me encanta esto, porque dice la Escritura que cuando él mismo llegó a Ramá, llegando al gran gozo que estaba en Secú, preguntó diciendo, al gran pozo, preguntó diciendo: ¿dónde está Samuel y David? ¿Por quién les preguntó? Ahora, ¿cuál era la intención de Saúl ahora? Dice la Biblia en los versículos anteriores que Saúl regañó a Mical y le dijo: ¿por qué ayudaste a mi enemigo? No mató a Mical porque era su hija, pero hemos encontrado en la Biblia que Saúl sí quiso matar a Samuel. Saúl se atrevió a matar a Samuel. Gracias a Dios que no lo tocó. Pero ¿se acuerdan que mató a los sacerdotes? ¿Se acuerdan que buscó quién ejecutara su orden? ¿Tuvo temor de Dios Saúl? No, no tenía temor de Dios. Porque cuando tienes odio, cuando tienes celos, cuando tienes envidia, cuando tienes orgullo tóxico, orgullo nocivo, no hay presencia de Dios en ti. Dios no puede habitar en un corazón que tiene todo eso. Por eso es que Saúl no tenía temor de Dios. Y fíjate lo que dice la Biblia. Y uno respondió: he aquí están en Nayot, en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos. ¿Y qué pasó con Saúl? Profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo: también Saúl entre los profetas.
¿Te acuerdas que cuando David era rey y danzó delante de la presencia de Dios? Hace un rato hice referencia a esto. Dice la Biblia que David se despojó de sus ropas y danzó delante de Dios. Y aquí encontramos ahora que Saúl vivió la misma experiencia. Quiero mencionar lo siguiente, porque Saúl puede representar a cualquier espíritu, cualquier demonio que se levante contra ti, que aparentemente también habla en lenguas. Hay demonios que hablan en lenguas. Hay demonios que profetizan. Hay demonios que pueden estar gozándose contigo en la alabanza. Hay demonios que pueden estar cantando contigo, no porque quieran adorar a Dios, sino porque quieren estar cerca de ti para destruirte. Te pregunto, ¿acaso Saúl después de ahí desistió y nunca más volvió a perseguir a David? No. Saúl siguió siendo el mismo, envidioso, celoso, tramposo, orgulloso, celoso y todo eso. ¿De qué le sirvió haber hablado en lenguas? ¿De qué le sirvió haber hablado con Dios? Quiero que comprendas esto, porque este espíritu de Saúl sigue habitando en muchos corazones hoy en día. Y hay muchos miembros en muchas iglesias que han llegado con ese espíritu de Saúl para ver en qué descuido critican, en qué momento murmuran y en qué momento juzgan a una persona en la misma iglesia, en la presencia de Dios. No hemos venido para criticar, no hemos venido para juzgar, no hemos venido para ver qué pasa, no hemos venido para ver qué ocurre, hemos venido para adorar a Dios. A esa forma llegó David a Ramá, para adorar a Dios, para estar seguro en la presencia de Dios. Dice la Biblia que David permaneció protegido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque había una persona que lo quería destruir. Ahí es donde viene la palabra de Dios, que si tú estás como David en la presencia de Dios aquí, cuando salgas de aquí, dice la Biblia que serás protegido por Dios. Pero no le falles a Dios, porque si le fallas, te voy a recordar solamente algunos puntos donde David le falló a Dios. ¿Cuál fue el primer error de David? Haber censado al pueblo, ¿te acuerdas? En la ley de Dios estaba prohibido censar al pueblo. ¿Y qué hizo David? Lo censó. ¿Se la perdonó Dios? No. ¿Cuál fue el otro error grande que pagó las consecuencias David? Betsabé, y haber matado a un hombre. Le perdonó Dios como el diablo te hace creer a ti. No te preocupes, no pasa nada. Tú tranquilo. Dios es un Dios de gracia. Pero el diablo nunca te va a mencionar que también Dios es juez, consumidor. Que es un fuego consumidor y es un juez justo. Dice la Biblia que el hijo primogénito de David con Betsabé falleció. Y la oración de David no impidió que Dios quitara la vida al niño. ¿Comprendes? Puedo mencionarte algunas otras partes más de la vida de David, que Dios perdonó, pero también trajo juicio a David. Quiero concluir con esto. Pagarás tus consecuencias de manera personal, pero nunca salgas de la presencia de Dios. Aunque le falles a Dios como David, aunque le falles a Dios una y otra vez como David lo llegó a hacer, pero había algo que tenía David. David volvía a adorar a Dios. David volvía a buscar a Dios. Saúl murió. ¿Y quién crees que se levantó después de Saúl contra David? Un jovencito que puedo decirlo, eso acabó colgado de su propio cabello. ¿Te acuerdas? ¿Quién era? Su propio hijo. Yo no veo a un David diciendo qué de mala la mía, qué mala suerte la mía. Yo no encuentro un versículo que David haya dicho, Padre, mi hijo me quiere matar. No. Él siempre dijo mis enemigos. ¿Comprendes? Ay, qué mala suerte, pastor, que tengo mala suerte, estoy salado. No, si fuera la sal de la tierra, fuera otra tu historia. Dice la Biblia que en un momento Dios le dijo a David, ¿qué quieres?
pasar 3 noches de oscuridad, 3 días de oscuridad. ¿Qué quieres? Siempre ser perseguido por la espada. ¿Qué quieres? Dios le dio a escoger a David los juicios. ¿Y qué contestó David? Es mejor caer en tu mano que en la mano del hombre. Ponte de pie. Probablemente tu pecado, tu maldad, tu iniquidad probablemente las consecuencias de tus hechos, de tus actos, probablemente las acciones te llevaron a vivir consecuencias. Probablemente el diablo está buscando para destruirte. Probablemente el diablo levantó a tu propia familia, a tus hijos, tu pariente más cercano. Probablemente el diablo quiere impedirte que te acerques a Dios. No te preocupes. Si ese enemigo que el diablo ha puesto, que el diablo ha acercado a tu persona para destruirte, también termina hablando en lenguas, gózate, pero no te confíes. Y no digas, hermano, es que ya se convirtió, ya habla en lenguas. Hay diablo adentro de él. Es que ya cambió, ya es diferente. No. Hasta que no dé frutos de que tiene a Cristo en su corazón. Mientras no tenga fruto de un arrepentimiento genuino, no te confíes. Vamos a orar. Padre, vengo delante de tu presencia, Señor. Vengo para honrar, alabar tu nombre, Señor. Vengo para exaltarte, Señor. Y vengo para pedirte, mi Dios amado, que en esta hora tu Espíritu Santo ministre a nuestra vida. De que el diablo va a querer destruir, detener, va a querer acercarse a nosotros para amenazarnos. A David nunca le pudo tocar la punta de la espada de Saúl. A Samuel tampoco nunca le pudo tocar la espada de Saúl. Porque eran personas protegidas por ti. Porque eran personas resguardadas por ti. Porque tú prometiste, Señor, protección para ellos. Y gracias por las acciones que tomó Saúl, mi Dios amado, porque esas acciones nos enseñan grandes lecciones. Porque este hombre, motivado por la envidia, por el enojo, por la ira, hizo acciones que hoy nos dan una gran lección que debemos de aprender y cuidar. Hoy debemos de estar alerta porque el diablo trabaja de la misma manera que utilizó a Saúl para dañar o intentar dañar a David. También, mi Dios amado, tú estás enseñándonos algo a través de ello, que nosotros debemos abrir los ojos, comprender y entender que el diablo siempre va a buscar la manera de destruirnos. Pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe y de manera personal nos lleve a comprender lo que tú has hablado a nuestra vida en esta hora.